Hola a todos y a todas, buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos realizando el segundo laboratorio de reflexión en qué estoy y en qué estamos de este 2020, y también es el segundo en formato virtual. Este es un espacio de intercambio de ideas, de experiencias y sobre todo de problemáticas a las que nos enfrentamos durante los procesos creativos y los procesos de investigación vinculados a la imagen fotográfica. La dinámica de estos encuentros, de este laboratorio, es que desde el Centro de Fotografía invitamos a un fotógrafo o una fotógrafa que esté realizando un proyecto, que tenga un proyecto en proceso. Le pedimos que indique, que invite a una segunda persona, y a esta segunda persona que indique a una tercera, y de esta manera también buscamos poder ampliar nuestro conocimiento sobre el medio local y sobre las distintas personas que están desarrollando y trabajando en procesos y en proyectos fotográficos. Le damos la bienvenida a los tres invitados, invitada de hoy, y le paso la palabra a Emanuel, quien va a estar moderando este encuentro. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos de nuevo, esta vez va de mi parte. Y bien, como ya les comentó Vicky, hoy tenemos una nueva edición de este laboratorio de reflexión en que estamos. Y antes que nada, ya le quiero dar la bienvenida a los participantes que tenemos hoy, a los dos fotógrafos, Guillermo Giansanti, Tomás Pose, y a la fotógrafa Emilia Cotelo, a quienes ya los introduzco para que saluden a la audiencia y se presenten ante el resto. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por asistir. Hola, gracias por la invitación y a los que están. Gracias. Bien, brevemente les quería explicar antes de comenzar con efectivamente la actividad, cómo vamos a estructurarla, porque tiene una dinámica especial que quizás algunos de ustedes ya conozcan, porque creo que he visto algún nombre que ya ha aparecido en la edición anterior del laboratorio, pero que igual está bueno recordarla. En este laboratorio cada uno va a tener una instancia en la que va a presentar el trabajo en el que está actualmente justamente trabajando, y luego va a haber una pequeña pregunta que va a ser o mía o bien de ustedes si aparece, y luego se va a pasar al siguiente. Al final va a haber una instancia abierta con los tres de preguntas en la que cada uno de ustedes puede hacer la consulta, la apreciación, puede felicitarlos, lo que ustedes prefieran. ¿Cómo vamos a hacer ese sistema para que sea más ordenado? Lo que vamos a hacer es pedirle a ustedes que escriban, que quieren hacer una pregunta en el chat, lo pueden hacer público, o mejor se lo pueden mandar a Mauro Martela, que es quien les dio la bienvenida. Escriben su nombre, nosotros los habilitamos, le damos la palabra, les habilitamos el micrófono y ahí se las hacen ustedes a la pregunta. También pueden levantar la mano, que es otra de las opciones que nos deja el Zoom, así que bueno, son las dos opciones que tienen para hacerlo, para hacer sus preguntas al final. Les recuerdo que esto es al final de las tres presentaciones. Básicamente la estructura es esa, así que ya para no demorar más las presentaciones, le voy a dar la bienvenida, voy a introducir, mejor dicho, a nuestra primera participante, a Emilia, que nos va a presentar el proyecto No te atrevas a extrañarme un domingo, que bueno, es un proyecto que surge un poco como un estudio y un análisis detallado de su propio archivo, y que funciona como una serie de retratos de personas, de objetos, de espacios, en los que busca expresar algo similar a lo que siente casi todos los domingos, que es una tranquilidad vulnerable, un placer de angustia y alegría encontradas. Emilia, ya te doy paso para que nos comentes y nos expliques y nos muestres este proyecto en el que estás trabajando, así que te doy la palabra. Bien, gracias. Ya viste esa intro, que era la que había mandado, y voy compartiendo pantalla. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí, vemos perfecto. Perfecto. Como se dijo, este es un proyecto que surge, más que como un proyecto, surge como una traba de producción, que supongo que cualquiera que saque fotos o sea artista visual o de cualquier tipo de arte le pasa. Y bueno, en esa traba me vi
me vi obligada a mí a hacer una pausa y decir, ¿por qué seguir haciendo fotos? Necesito ver todo lo que ya hice, que nada, verlo de nuevo, a ver si me puedo destrabar e enfrentarme un poco más. Y bueno, entonces es un proyecto como difícil de identificar cuándo surge ni cómo. O sea, sí, cómo sí, es así, analizando mi propio archivo. Y tal, y en un principio no empezó como un proyecto, sino como una especie de acumulación de fotos, que esa condición compulsiva de sacar muchas fotos. Y en mi archivo me obliga a analizar y estudiar mis fotos, para poder entenderme, para poder entender mi trabajo y poder seguir generando nuevos proyectos. O sea, yo no me imaginaba que esto iba a terminar en un proyecto. Y bueno, como se dijo, son principalmente retratos de la vida cotidiana, de distintos objetos. Y como muchos nos preguntamos cuál es la idea detrás de un proyecto, la verdad, la idea no surgió como causante del proyecto, que es lo que pasa en general, sino surgió como una idea a partir de las fotos que yo había sacado. Y analizando mi archivo, me encontré con muchas fotos de este tipo, muchísimas sábanas, muchas. Todavía sigo analizando e intentando entenderme por qué tantas sábanas. Paredes, una luz muy cálida, personas, parte del cuerpo, miradas, sábanas, objetos. Y me sentí algo como lo que leyó Manuel, que algo como los domingos, ¿no? Como esa nostalgia, ese domingo es eso que termina una semana, pero sabemos que va a empezar otra semana más porque mañana va a ser lunes, el día anterior estábamos en sábado y ese intermedio ahí que genera como una sensación de tranquilidad, pero a la misma vez como incertidumbre y miedo. Y bueno, eso es lo que me generaban estas fotos, más allá de que fueran objetos muy distintos o en lugares distintos, en general son en casas, no saco mucho en calles y eso. Entonces, más que como un relato, como se harían en fotoreportaje o como una representación de un evento, pasó a ser como pausas, ¿no? Como los domingos que son como esa pausa. Veían mis fotos pausas de mi vida cotidiana, en donde no se congelaba esa mirada y esa mirada que en general es rara, porque se da como en momentos muy específicos, y bueno, está esa nostalgia de mirar. Entonces, obviamente, sacando fotos a objetos en mi casa, cosas como muy obvias, cotidianas, me empezó a dar un poco de miedo el ser aburrido, ¿no? Eso de nada, esto es re obvio, ¿a quién le va a interesar? ¿Por qué estoy sacándole a esto? Y tal. Y eso me llevó a buscar referentes, y obviamente en términos de fotografía lo obvio, la primera chispa que me saltó fue Eggleston, y acá tengo unas cosas que leí sobre él, o sea, que vi el documental de la BBC y en una parte lo mencionan, o artículos sobre él, que esto está en inglés, pero se los intento traducir, que habla que es una fotografía como extraña, aburrida para algunos, un poco, para algunos un poco bañada de una belleza una belleza como abrumadora, y Eggleston que es una persona muy particular, nunca da entrevistas ni nada, habló de sus fotos como fotos democráticas, y dice que está en guerra con lo obvio. Y esa frase me hizo sentirme muy identificada, porque yo también me siento como en una guerra con lo obvio, y me da un poco de miedo en caer en lo monótono. Y bueno, él esto lo que hace es rescatar arte de su aburrida cotidianidad, en la que no le pasaba nada, y transforma esa nada en algo digno de admirar, ¿no? Y en parte, analizando a Eggleston, me di cuenta de que ese es mi objetivo, eso es lo que quiero lograr con esas fotos, admirar esa cotidianidad, esa pausa, eh, en vez de seguirle de largo y terminar eso que estaba haciendo y ya irme de nuevo a lo que empieza nuevo, ¿no? Hacer una pausa, que también es algo de lo que hice en mi trabajo como fotógrafa, es una pausa en mi producción y volver a lo que ya estaba.
Y ta, es como, como lo que yo decía acá, que no hay un momento decisivo como el que buscaba Cartier-Bresson, tampoco hay un afán de denuncia ni de cuestionamientos políticos, es simplemente su mágico ojo que ve poesía visual donde nadie más la encontraría. Esa es la poesía visual que yo aspiro a llegar, y Elliston para mí es un referente a seguir. Entonces, estas son algunas fotos que estaban en mi archivo, que había ido sacando. Muchas fotos, esta foto es mi cocina, saco en general distintos planos. Estas son 2 días distintos, son como elementos que me llaman la atención. Y bueno, también esto me resulta un poco, como es tan inspirador para mí, también me resulta un poco a la misma vez difícil de analizar porque es muy particular. Entonces me vi obligada a investigar otros artistas, ¿no? Otros fotógrafos. Y uno de ellos fue Alex Soth, que tiene como algo muy de Elliston, pero también tiene una mirada como más con personas, más personal, más íntima, que me gusta mucho. Elliston en general era de sacar en la calle, en restaurantes, le sacaba a seres queridos también, pero está. Y Florencia Trincheri, que le saca más que nada a sus hijos en su casa. Todos son fotos como de espacios íntimos, de, de, de planos como cercanos, de objetos. Y me puse a analizar esas fotos para encontrar recursos que me pudieran ayudar a mi producción. Bueno, esa era mi inquietud, era eso, encontrar planos, y me di cuenta que mis fotos buscan, generan eso que yo quiero, a lo que quiero aspirar, que es la poesía visual, utilizando recursos que obviamente no los inventé yo, no, los recursos siempre existen, y un profesor que tuve siempre me decía, no es nunca es malo copiar, porque nunca se puede copiar, siempre uno se inspira. Entonces, los recursos que empecé a buscar en las fotos de Alex Soth y Florencia Trincheri fueron los de intimidad y contención. Mis fotos son siempre planos de lugares contenidos, en general nunca se ve un horizonte o un paisaje lejano, y eso también les da como una sensación de contención, ¿no? No quiero ser redundante, como en el cuadro también está contenida la foto y eso ayuda a dar esa sensación de intimidad. Después las luces, utilizo una luz me gusta utilizar luces suaves, como a la mayoría de las personas, ¿no? Esas del atardecer, esa luz que parece materia en sí, ¿no? Que cae sobre los elementos y es como si se pudiera tocar la luz además de tocar el objeto, y eso me parece fantástico de esa luz del atardecer o del amanecer. Esta foto es en el atardecer. Entonces me di cuenta que era un buen recurso intentar encontrar umbrales o lugares donde la luz no fuera directa, esperar esas horas, levantarme temprano y en vez de levantarme sobre la hora de las cosas que tengo que hacer, ya darme un tiempo para observar esa luz de la mañana, capaz que sacar alguna foto. Y otra cosa más que encuentro mucho, estos son umbrales, son texturas. Creo que es por eso que me atraen mucho las sábanas, porque conjugan todo eso, ¿no? Están en un lugar contenido, íntimo, tienen eso como un paisaje en donde, en general son sábanas con una luz muy particular, y la textura, ¿no? Tiene una textura muy, muy particular, está pegado a la piel, dormimos en las sábanas, y creo que por eso me atraen tanto, es rarísimo, pero de verdad son protagonistas en mi trabajo. Y me encanta usar las texturas, como acá, por ejemplo, la pared, porque creo que es un sentido, el tacto es un sentido que, aunque lo estemos viendo, estemos viendo una textura y nos alude a sentidos como el tacto, ya dejamos de utilizar solo los ojos y pasamos a utilizar también la mano, capaz que, empezamos a utilizar otros sentidos y te remonta a algo nostálgico, ¿no? Algo que ya viviste, entonces es una memoria de los sentidos. Y por eso me gusta tanto usar texturas en las fotos. Y bueno, obviamente en el proyecto sigo con desafíos y dificultades, es difícil, pero hace poco empecé como realmente a ser consciente de estas estrategias, analizando a otros artistas, inspirándome un poco, y estoy en busca de generar un archivo más ordenado, en donde seguir aumentando mi archivo y generar
ordenarlo y también empezar a generar fotos de manera más, más en base a este proyecto, ¿no? Que un proyecto que surgió a posteriori de fotos que ya había sacado, ahora se vuelve la causa y la idea detrás de un proyecto que continúa. Es como que la idea y el proyecto cayó en el medio de esa producción de fotos. Me hice consciente de esas fotos que estaba sacando. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna Bien, pregunta. sí, eso mismo. Muchas gracias, Emilia, por la presentación. Quería eso mismo decir, preguntar si alguno tenía alguna pregunta ya para Emilia. Tenemos tiempo para una o dos. Lo puede escribir en el chat y bueno, le damos pie para que la haga. De todas formas, me gustaría a mí hacerte una pregunta, Emilia. Primero me pareció que me sentí como muy identificado también en el tema de los domingos y la pausa, ¿no? Es como que el domingo es una gran pausa, es como en la semana, en cómo concebimos el tiempo a nuestro alrededor. Es muy impresionante lo que nos pasa esos días. Y en ese punto me sentí identificado con tu proyecto. Lo que quería preguntarte más específicamente es, porque vos mencionaste una serie de fotógrafos en los que te inspiraste, hablaste de lo que te decía un profesor sobre la copia. Quería saber cómo vos, de alguna manera, lograbas apropiarte de esos estilos o encontrar como influencias, pero manteniendo el ojo en lo que vos querías lograr, o sea, tratando de buscar tu propio estilo. No sé si te maté con la pregunta, pero eso, me gustaría saber cómo tomás... Creo que Era eso. Entonces, bien, creo que entendí. Lo que pasa que eso de que no es la copia, realmente no es que busquen. Creo que mi mirada es mi mirada, ¿no? Todos tenemos miradas y por más que se parezcan mucho a otras, nunca vamos a poder replicarlas. Y creo que eso es la belleza de inspirarse y de observar otros fotógrafos, es que aunque te inspires y tengas muchos inputs de fotos, nunca vas a poder recrearla o sea, copiar. Siempre algo tuyo que aunque no lo entiendas va a estar. Igual estoy intentando, parte de este trabajo también es hacer consciente de esos recursos y creo que estoy intentando también hacerme consciente de cuál es mi mirada particular más allá de estos fotógrafos de los que me inspiro. Y creo que mi estilo va más que nada, que en estos fotógrafos no lo vi mucho por las texturas y como los planos más cercanos. Y, y bueno, pero en realidad no es una búsqueda, no lo considero algo fundamental, no es un sí, objetivo que tengo. Mi objetivo más que nada es entenderme, lograr generar algo y creo de ahí como consecuencia voy a poder empezar a identificar mi estilo, digámosle. No me gusta llamarle estilo, sino, no sé, mi mirada. Pero creo que ya es algo que está incorporado en uno y parte de este proyecto es intentar entenderla, pero me sirve mucho inspirarme de otros y, y nada, eso que hice, observar los recursos que utilizan, ¿no? bien. Más que nada, más que replicar las fotos. Bien, y tengo una más antes de pasar al siguiente participante, y es, hablando de miradas, vos también tenés un pie puesto en la arquitectura, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bien, y quería saber un poco, porque notaba como también cierta tendencia a buscar como determinadas formas y temas arquitectónicos en estas fotos que pasaste. ¿Cómo ves que se vinculan esos dos intereses que tenés, la fotografía, la arquitectura? Y bueno, la fotografía la arquitectura, digo, es como, no la considero un arte en sí, creo que puede llegar a ser arte, pero en situaciones muy específicas, pero creo que la arquitectura trabaja con todos los sentidos, ¿no? Con todos, Ujú. absolutamente, y, y creo que es increíble la poesía visual, la poesía espacial que se puede generar en la arquitectura. Hay unas capillas muy buenas en donde entras y o sea, te abruman de lo increíble que son, y se utiliza la luz de una manera, o sea, una buena arquitectura tiene que saber usar bien la luz, bien los materiales, usar bien el espacio, y eso en parte también es apelar a los sentidos, y es lo que yo también busco con mi foto, ¿no? Emocionar a través de una imagen, apelar a otros sentidos y a la memoria y emocionar y
y obligada a hacer una pausa, o sea, que te enfrentes a algo y digas, transmitir eso. O sea, lo que yo sentí cuando vi esta pared, por ejemplo, este plano, las paredes al sol, al atardecer, fue como una pausa. Estaba entrando a mi casa, a mi cocina, y vi esto y dije, te tengo que sacar una foto. Y esa pausa también se puede lograr en la arquitectura. Vos entras a un espacio y si el espacio está bien hecho, si los materiales, la espacialidad y la luz está bien usada, te transmite algo. Te hace hacer una pausa y admirar el espacio y te apela a todos los sentidos y a tu memoria y a, no sé, todos los sentidos que no conozcamos. Entonces creo que ahí está la relación, en cómo la arquitectura es algo que es, es multisensorial y mis fotos también intentan, a pesar de que las percibimos con la vista, intentan apelar a otras sensaciones. Bien, gracias. Emilia, tenemos, antes de pasar, una pregunta, ahora sí, del público. Antes de dar la palabra, quiero recordarles que le vamos a dar la palabra y a nosotros nos aparece su pedido de pregunta, digámoslo así, con el nombre en el que entraron a la charla. O sea que estén atentos por si justamente el nombre no coincide con el suyo y les damos la palabra. La pregunta es de Ana, a quien enseguida le habilitamos el micrófono para que te la pueda hacer. Perfecto, capaz que dejo de compartir porque así los puedo ver mejor. ¿Dejo de compartir yo o me cancelan? Bien, a mí no me está apareciendo nada igual. Deja de ¿No? compartir, Emilia. Bien. Ah, ya había dejado de compartir. Dale, bien. Perdón. Bien, ahora sí, a ver, Ana, te habilitamos el micrófono, puedes hacerle la pregunta. Bien, no, la pregunta iba más por el lado que menciona al principio, en ese periodo de estancamiento, el tener que ir a volver a revisar tu propio archivo, cómo te pega también eso emocionalmente a la hora de producir, cómo es el autoconocimiento que te genera el volver a ver tu propio trabajo para volver a reinventarte de nuevo. Mil cosas, o sea, es una tarea difícil, ¿no? Muchas fotos de muchas personas con las que no tengo la misma relación de cuando saqué la foto, eso remueve un poco, parte de esta sensación de nostalgia de la que hablo mucho y de rememorar y de remitir a otros sentidos, es también parte de revisar mis archivos y recordar cosas que ya viví, que no sé, vi una foto de una taza de café y es como que me remite a ese momento en donde estaba tomando ese café y me hace, no sé, es como nostalgia, una mezcla de nostalgia, una mezcla de tranquilidad y también un poco de frustración, ¿no? Porque me encontré con cosas que capaz que lo había hecho una Emilia hace 4 meses y realmente no las podía entender muy bien y las tenía que dejar de lado y encararlas después. Y eso remueve un poco, pero también es interesante porque me veo desde otro lugar, que es parte de conocerme, es verme desde un lugar, como desde una otra persona, ¿no? Así que es eso, nostalgia, impresión y nada, difícil, miedo. Gracias por la pregunta. Bien. Gracias. Bueno, gracias a ambas, a Ana y sobre todo a vos, Emilia, por la presentación. Enseguida volvemos contigo sobre el final del evento, y si alguien tiene una pregunta para ella, bueno, se la guarda y la aguanta hasta el final. Ahora te despido porque tenemos que darle paso a Tomás Pose. Tomás, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Te escuchamos clarito. Bueno, Tomás nos va a estar exponiendo brevemente, bueno, un poco el proyecto que está actualmente trabajando, también nos va a estar hablando sobre la intención fotográfica, la búsqueda de la construcción de la mirada, y bueno, sobre este trabajo en particular, nos va a mostrar una galería de imágenes que la mayoría son de la avenida 18 de Julio, que retratan las diferentes personas y atmósferas que en ella convergen. Tomás, cuando estés listo, podés comenzar con la presentación. Perfecto. Ahí. No me dejó seleccionar todas las fotos, pero después, una pausita chiquita, termino de seleccionar las otras y Bien.
A ver ahí. Perfecto, ahí se ve, ¿no? Ahí las estamos viendo, sí. Bueno, muy bien. Bueno, este soy yo hace 6 años más o menos, cuando empecé a sacar fotos y me empecé a apasionar por la fotografía. Y bueno, estas eran las fotos que hacía. En aquel entonces trabajaba mucho con blanco y negro, no me sentía cómodo usando fotografía a color. Y bueno, las influencias que tenía era de ver la página de Magnum, que me la recomendó mi viejo. Y bueno, las fotos que hacía era básicamente mi vida, siempre tenía alguna excusa como para, no sé, un acto político, como estas fotos de acá, para ir, probarme y experimentar también, ¿no? Con mis amigos, mi entorno. Estaba en el liceo en aquel momento, así que bueno, básicamente era eso mi fotografía, ¿no? Viajes con amigos, en fin. Y iba practicando lo que para mí era una buena foto, que en realidad no tenía ni idea. Sabía cuándo me gustaba una foto, pero me era muy difícil encontrar para mí una fórmula, y todavía no la encontré en realidad, ¿no? Una fórmula para hacer una buena foto. Y bueno, y de a poquito me fui interesando en el street photography. Cada vez que iba a Montevideo o algo, era una excusa como para llevar la cámara. Así que bueno, este soy yo, más o menos 2 años después, tendría 19 años por ahí. Y esta era la cámara que usaba en aquel momento. Me interesa también mostrar eso, digo que es una cámara sencilla que... Te interrumpo súper un accesible. segundito, Tomás, porque, Sí. bueno, teníamos una alarma, no sé si justo venía de tu video, pero No, sí... es un reloj que tengo que no lo puedo controlar. Bien, por las dudas pensé que era de alguien que tenía habilitado el sonido, bueno, puedes seguir tranquilo. Dale. Bueno, también experimenté con fotografía analógica, que me ayudó a hacer otro tipo de fotografía, a controlar el foco y esas cosas. Y bueno, y empecé a trabajar la composición, fue lo primero que traté de trabajar. Y bueno, y fui probando diferentes series de fotos, un poco jugando, un poco descubriendo lo que me gustaba, ¿no? Y como te digo, también marchas, siempre encontraba una excusa para llevar la cámara y bueno, ir probándome. Y de a poquito se fue dando el proyecto de fotografía callejera en Montevideo. Y bueno, no sé. Me gusta también un poco que las imágenes hablen por sí solas, porque sinceramente no hay una búsqueda de darles un significado más allá del que es, y me interesa eso, que la imagen, lo que connote la imagen, o sea, eso depende del espectador, y más que tratar yo de justificar una intención y eso. Bueno, la idea del proyecto nació a partir de una serie de fotos que hice en Atlántida, probando una cámara que me había comprado precisamente pensando en dedicarle esa cámara al street photography, ¿no? Y bueno, fotografías en 35 milímetros, que hice esta serie en Atlántida. Y bueno, probando un poco cómo me manejaba, porque también, digo, la parte técnica es importante, sobre todo si estás trabajando en 35 milímetros, que no sabes lo que estás, o sea, no lo ves hasta que revelás la imagen. Y bueno, también siempre seguí el camino de fotografías personales y retratando todo mi entorno, y me aboqué un poco más a eso, al street photography. Y bueno, aquí paso a mostrar una selección. Quizás si querés, mientras pasás la foto y nos mostrás, Sí. podés irnos contando un poquito, no sé, el contexto de alguna de las fotos, quizás cómo era si tenías una rutina a la hora de salir, cómo trabajabas en ese sentido. Sí, y bueno, básicamente, sí, salir a ver con qué me encontraba. La gran mayoría de estas fotos son en la avenida 18 de Julio, la gran mayoría. Y bueno, es todo un reto también, ¿no? Para mí el street photography
te fuerza a tener que componer en el momento la foto, ver con qué te encontrás, elegir algo interesante, buscar una mirada también, eso que les pasa a todos, ¿no? Digo, buscar la mirada, el estilo también, si se quiere. Y bueno, y lo más difícil para mí es eso, tratar de componer en el momento una foto que salga bien técnicamente, enfocada, y en sí lo que busco es retratar atmósferas, más que nada. Cuál es mi experiencia con la ciudad, cómo yo la veo, y bueno, y retratar lo que a mí me llama la atención. O sea, Sí. que el espectador me interesa que trate de imaginar la vida que hay detrás de las personas, como todos jugamos a veces, ¿no? A mirar y tratar de imaginar qué hay detrás de las personas, qué hay detrás de cada escena de estas fotos, por ejemplo. Y fui construyendo una manera de ver, por ejemplo, estas de las primeras fotos que me di cuenta que me gustaba sacar fotos de reflejos. Y el primero que yo vi que hizo eso, que fue un fotógrafo que me movió el piso mal, era Saúl Leiter. Y bueno, fue una inspiración para después empezar a trabajar lo último de este proyecto, que ya lo vamos a ir viendo, que es trabajar los reflejos, las sobreexposiciones que hacen, dobles exposiciones que se hacen, y bueno, tratar de buscar una imagen que se parezca un poco más a la pintura. Eso también me atraía mucho como un desafío para mí. Y simplemente fotografiar eso, la vida que hay en la ciudad, particularmente en la avenida 18 de Julio. Este interés por acercarte a la pintura con tus fotografías, ¿eso de dónde proviene? ¿Cómo fue que como que llegaste a esa, no sé si es como una necesidad o como un interés que tenés? Y bueno, a mí me gusta dibujar mucho, también pintar, y en realidad después de que empecé a estudiar en Bellas Artes, empecé a tener una noción un poco más profunda de la pintura y a conocer más. Y la verdad que me interesaba, digo, la imagen hoy en día me parece que estamos muy saturados de imágenes todo el tiempo. Todo el mundo puede ser fotógrafo, con un celular, con una cámara, y todo el mundo puede mostrar una mirada interesante. Entonces a mí me interesaba más componer imágenes que a mí me resultaran más interesantes, extrañas y fuera de lo cotidiano. Más allá de que me gusta un tipo de imagen clásica, esta por ejemplo que vemos, son las imágenes que ahora me siento más atraído a hacer, porque tienen otras atmósferas y realmente son un mundo aparte. Y bueno, lo que decía Emilia, ¿no? De las imágenes obvias, más allá de que es una imagen buena o no, a veces sentimos que cualquier persona podría ir y sacar esa imagen solamente estando en ese lugar. Entonces me interesó un poco más trabajar el estilo, sí, no sé. Uh-huh. Y bueno, experimenté con distintos formatos, un poco también jugando con la abstracción, y después quise llevar eso al street photography. Acá, por ejemplo, probando con otro tipo de cámara, que me permitía justamente hacer zoom y componer distinto, practicando en la vida cotidiana. Era lo que a mí me estaba llamando más la atención y me sigue llamando la atención. Componer imágenes que no sean tan comunes y bueno, eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para Tomás? Mientras seguimos viendo las fotografías del proyecto, puede escribir en el chat su nombre y se la decimos. Tomás, Sí. este proyecto está actualmente en desarrollo, ¿es así, no? Sí, sí, hace bien. 3 años más o menos que empecé, y no era la idea, que no nació como un proyecto, sino nació como la intención de salir a buscar algo interesante que fotografiar. Bien. Da un momentito. Sí. No, a lo que iba con esa pregunta es que me gustaría saber cuántas veces o si alguna vez habías tenido la oportunidad de ponerlo ante el ojo de los demás, como quien dice, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo,
hay 28 personas que estaban viendo en simultáneo tus fotografías. Y quizás Exacto. estaba bueno saber cuántas veces tuviste esa instancia de, bueno, someterlas a lo que los demás te decían sobre ellas, y bueno, qué beneficios o cómo te dejó frente a lo que te quedaba adelante para el proyecto. Sí, en realidad, básicamente por redes sociales. Ujú. Fue lo único. Antes tenía Facebook, después me hice Instagram, y bueno, por Instagram llegué a compartir casi la gran mayoría. El tema es que las redes sociales es un poco complicado, ¿no? Sí. Llevarse bien con las redes sociales, con tratar de seguir la respuesta que te da la gente y eso. La verdad que me encontré con un montón de gente que me dio para adelante y que me dice, me encantan tus fotos y está buenísimo lo que haces. Más, o sea, yo fui construyendo mi manera de pensar y ya el punto que empecé a hacer street photography, yo tenía una confianza más o menos ya en lo que estaba haciendo y surgió como la idea de hacer un documento de lo que yo veía, básicamente. En un principio nació por eso, y obviamente buscar hacer unas imágenes, pero más que nada por el motivo de ir a encontrarme, a ver con qué me encontraba. Siempre es una sorpresa salir a la calle y encontrar las historias. Bien. Tenemos una pregunta de Andrea Conde, que enseguida le habilitamos el micrófono. Andrea, cuando veas que puedas hacer la pregunta, adelante. Ahí estoy. Hola, buenas noches. No, quería saber por qué elegiste este formato analógico para hacer este proyecto, ¿no? Que es tan jugado, porque estar encontrando fotos así espontáneas en la calle, nada, eso Sí. me llama la atención. Y en realidad, mirá, yo no sé muy bien, no me sentía muy cómodo con la fotografía digital, primero porque había trabajado con cámaras que tenían prestaciones muy simples, y también me sentía identificado con la fotografía que yo quería imitar. Los fotógrafos que a mí me gustaban muchas veces eran fotografías que ya tenían 30, 40 años, y me sentía cómodo también con el hecho de que cuando yo saco una fotografía analógica, es, o sea, muy difícil que quede inconforme con el resultado de los colores. Con una fotografía digital me cuesta más decidir el color, tener que editar, me es mucho más engorroso que simplemente sacar una fotografía analógica. Obviamente que yo busqué la cámara con la que quería hacer el proyecto. Una vez que me pude comprar una cámara, dije, me quiero comprar esta cámara para hacer este tipo de fotos, y bueno, está. Y obviamente ya estaba conforme y ya sabía el estilo que iba a tener la imagen, ¿no? Gracias. Y bueno, Sí, Tomás, ibas a mencionar algo no, más. iba a terminar de mostrar cómo iba. Bueno, pasé para mí hacer fotos así, donde estuviera más o menos enfocado el centro de la imagen, que tuviera una composición más o menos ingeniosa, y eso era lo que yo en un principio buscaba como foto. Después de 3 años haciendo las fotos, como te digo, me empezó a tirar mucho más al lado de la pintura y de la abstracción de las fotos, si se puede decir así, y empecé a buscar otro tipo de imágenes, creo que desafiándome un poco a mí también. Creo que ese ha sido un poco mi camino también en la fotografía, buscar todos los caminos posibles hasta llegar a la fotografía que yo quería hacer. Y bueno, el proyecto después fue derivando a fotos más de este estilo, con composiciones distintas, lentes, como es, pasar de lentes angulares o 35 milímetros a 90 milímetros, y empecé a componer un poco distinto la foto. Y me volví a reenganchar con el street photography, que estaba un poco detenido. Y bueno, este estilo de imágenes es lo que estoy produciendo ahora, y bueno, y lo que le queda un poco al proyecto todavía. Bien, Tomás, al principio nos comentabas que no tenías muy claro que era una buena foto o cuál era la fórmula para conseguir una buena foto. ¿Considerás que después de este tiempo recorrido estás más cerca de entender, al menos por tu mirada,
dónde está esa fórmula o qué es una buena foto? No, ¿No? creo que sé que es una buena foto y estoy cómodo con mis fotos. O sea, Bien, esa es otra cosa también. Saber fotografiar lo que tenés que fotografiar en el momento y no fotografiar de más. Que eso fue algo que también aprendí y a lo que la fotografía analógica también te fuerza un poco, ¿no? A decir, bueno, claro. esta es la foto, sacala acá, encuadra bien y bueno, sí. Estas últimas fotos tienen gran influencia de lo que te decía, de Saúl Leiter, que fue un fotógrafo que me marcó, Sergio Larraín, otro fotógrafo que me marcó rotundamente, ni que hablar de Vivian Mayer, Joel Meyerowitz y un montón del street photography, pero Sergio Larraín y Saúl Leiter me marcaron y me pareció impresionante cómo hace 70 años hacían las fotos que hacían y la mirada que tenían. Y bueno, eso. Bien. Bueno, Estaríamos. perfecto. Bueno, Tomás, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, pasamos al siguiente participante. Tomás, muchas gracias por la presentación. Ya volvemos contigo también Dale. para el final. Y bueno, y ahora, como les decía, pasamos al último participante, a Guillermo Giancianti, a quien ya le doy nuevamente la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, brevemente, Guillermo nos va a presentar su trabajo Retratos de Cuarentena, y a partir de él va a reflexionar un poco el negocio de los likes, la inmediatez de las redes, cómo estas influyen en los procesos de creación y la importancia de la serialidad en los proyectos fotográficos. Todo esto lo va a comentar a partir de esta serie fotográfica que ya nos va a introducir. Así que, Guillermo, te doy la palabra, te dejo la pantalla ahí para que puedas hacerlo, y adelante nomás. ¿Están viendo? Sí. Estamos viendo, perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, este es un trabajo que no está en proceso, está finalizado, pero en el proceso me pareció pertinente traerlo acá porque en el proceso acontecieron varias cosas que me hicieron dar por finalizado el trabajo, y bueno, como la charla, el encuentro es de proceso, y hay mucho de eso. Todo pasó en el proceso, las decisiones para abandonarlo, como quien dice. Y bueno, yo vengo un poco del palo del retrato, no solo en trabajos personales, sino cuando vivía en Brasil, vivía de eso, hacía retratos, encomiendas para revistas, y básicamente era encomienda, ¿viste? Tenías que ir a resolver en 15 minutos, entrabas bueno, a Lula le hice tres clics, no fueron ni 15 minutos, creo que fueron 10 segundos. 3, 1, 2, 3, quedó el del medio. O sea, y entrabas a la casa de una persona y tenías que... El mecanismo era como siempre el mismo, ¿viste? Era como un protocolo, llegabas, no conoces a la persona, charlabas un poco, te mostraba la casa, los lugares que habían disponibles para hacer la foto, elegías la luz, si tenías luz, conectaba la luz, y después dirigías al personaje, ¿no? Al retratado. Y era como una mecánica, como quien dice, ¿no? Claro, era como una mecánica de llegar a la casa de alguien que no conoces, el procedimiento era siempre parecido, ¿no? Yo era asistente de otro fotógrafo, fui aprendiendo de mirar, ¿no? Y es más o menos el mismo. O sea, me resulta raro pensar en invertirlo, ¿no? O sea... Y bueno, vamos a transportarnos al 2 de abril. Qué locura, ¿no? Que fue eso. Porque ahora nosotros estamos relajados, pero fue un momento fuerte, ¿no? Todavía está siendo, bueno, en Buenos Aires, Santiago, todavía está siendo fuerte, pero en ese 2 de abril estaba todo el mundo en cuarentena, era una locura, y era en Instagram todo el tiempo, todo el mundo reflexionando sobre eso que estaba aconteciendo, que está buenísimo, ¿no? Que los artistas y todo el mundo reflexione sobre lo que nos rodea. Y
Y nació el Zoom también, yo no tenía ni idea que era Zoom. En un momento era todo el mundo con Zoom y hablar con Zoom, y tenía ganas de hablar con amigos que no veías hace tiempo, porque estaba el Zoom de moda, y había que usar el Zoom y estabas en tu casa con tiempo libre. Y bueno, se me ocurrió, dije, que voy a hacer algo. Estaba en mi casa como todo el mundo, con tiempo. Y dije, voy a retratar personas que están por el mundo por medio del Zoom, haciéndole foto a la pantalla de la computadora. Y claro, el proyecto siempre fue un poco pretencioso, ¿no? En un momento como que dije, opa, esto puede funcionar, y después pasaron cosas que ahora las voy a contar. Pero bueno, básicamente era eso, entrar a la casa de las personas, y sí tenía eso pensado ya de antemano, y que quiero hacer un retrato como era, como se hace un retrato cuando entras a la casa de alguien. Recorríamos con el celular la casa, mostramos los lugares disponibles, veíamos la luz, después parábamos del celular, que era era un lío tremendo, haciendo equilibrio el celular de la persona, y después lo dirigía, ¿no? Claro, ellos no se veían porque yo lo hacía con la cámara, no la cámara frontal, sino la otra, que tiene más calidad. Entonces paraban así, elegíamos bien el encuadre, y ahí los dirigía como un retrato, normal. Y empecé a ver cosas que, claro, hacía la foto y charlábamos un poquito, la foto iba acompañada de un texto, que las personas hablaban un poco, qué les parecía, cómo les había afectado la cuarentena, cosas buenas, cosas malas, y alguna anécdota de la cuarentena. Y empecé a ver cosas interesantes en los textos también. Surge primero varias personas hablando de esta nueva modalidad de teletrabajo, que no me entiendo con esto. Y después también, cuando el zapato también apretó un poco, que estábamos todos en un momento de que no sabíamos qué iba a acontecer, claro, empezás a ver en los relatos de las personas que a todos nos importan las mismas cosas. O sea, la gente quería estar con... Extraño ver a mi familia, tomarme unos mates con amigos, tirarme al sol. Las conductas de la gente también eran más o menos las mismas, ¿no? Cocino más. Para mí la cuarentena estuvo interesantísima, ¿eh? No, bueno, me imagino para otros también. Pero me hubiera gustado en algún momento que dure más. Obviamente no porque por el tema laboral es trágico, ¿no? Es triste, pero por todo sí, bueno, no que dure más, porque es triste para la gente que no tiene, que tenía que salir el día a día a buscar el peso, mismo para los que no es tan así la cuestión, tan al límite. Sí, se entiende lo que, claro, como que las condiciones como para que se dé este hecho que, bueno, te está mostrando, más que nada, ¿no? Estas condiciones artísticas, más que nada. Entiendo que te referís. Sí, claro, y aparte fue fuerte, ¿no? Fue bajar, ir un poco a la raíz, ¿no? De muchas cosas. Fue muy introspectiva la cuarentena. Y en los relatos, no sé, empezás a ver cosas que se conectan. Aguantar unidos en familia es lo bueno de todo esto. Empecé el año con planes de irme a pasar mi cumpleaños de 30 a otro país, y ahora lo que más me gustaría sería hacer un asado con mi familia. Bueno, acá lo del teletrabajo, la modalidad del teletrabajo como docente percibe que trabaja más que antes, responde todo el tiempo a los mensajes de alumnos. Y también se empieza a ver en los relatos. Acá puse algunas, ¿no? Puse 8, en realidad hice 17, que la fui colgando en el Instagram, y ahora que estoy hablando voy a volver a hacer el trabajo. No, porque pero ahora que estoy hablando me emocioné con el trabajo. Empezó también no sé si nos creíamos que era el momento de cambiar el mundo, pero la gente estaba medio
¿no? Y la naturaleza, los delfines volvían a los lagos, y los lagos de Venecia se veía, el agua estaba cristalina, y yo creía que veía un pájaro que no lo veía antes. No, y otra gente me dijo, sí, yo veo animalitos pajaritos que no existían antes. Pasaron cosas interesantísimas. Considero que lo positivo de todo esto es la posibilidad de pensar y tomar conciencia de nosotros como especie humana. Le gusta la idea de que el planeta descanse un poco de nosotros. Intenta encontrar algo positivo a todo esto, pero no logra hacerlo. El tiempo que pierdo de estar con la gente que quiero y hacer lo que me gusta. La última vez que vi a su nieta todavía no caminaba y ahora está dando sus primeros pasos. Prepara clases y se comunica con sus alumnos. Pide comida hecha en la panadería del barrio o se la llevan sus hijos. La dejan en la puerta, tocan timbre y se alejan para no tener contacto físico. No tiene miedo de nada, sabe que todo esto pronto va a terminar. Está adicta al alcohol en gel líquido con pulverizador y piensa que en otra vida debe haber sido fumigadora. Después de 30 años volvió a hacer panqueques. Los relatos también tenían, yo los llevé un poco para, los desmenucé, y sí, tampoco los desmenucé mucho, ¿no? La gente me hablaba de cosas simples, y ahí entra esa conexión. Que sí, a todos nos importan las mismas pocas cosas. Y bueno, voy a poner unos videitos de cómo lo hice, que está bueno, es un poco, me parece lindo ponerlo porque es también un poquito el gancho del trabajo, ¿no? Le voy a dejar un minutito cada uno. Dale. Ahí está. Sí, ¿está firme ahí? Sí. Ahí está bárbaro. Ahí está bárbaro, ¿no? Pará. Ese lugar. Ahí va. Júntense un poco más. Ahí va, ustedes dos, perfecto. Ahí, gracias. A ver. Tan bárbaro, ¿no? Perfecto. Piojo. Una joda más. ¿No tenés ninguna otra luz para prender de este lado así? ¿De acá? De tu derecha, acá medio, acá adelante de tu derecha. No, acá ninguna. ¡No toques el celular! ¡No! ¡Se filma! Ahí llega la luz. Creo que sí, ¿eh? ¿Era ahí? Sí. Ahí va, mejoró. ¿Prendiste, no? Está. Una cosa, otra para estar. Ahí va. Para redondear. ¿Se puede abrir esa ventana así? ¿Para que no le dé reflejo? Ahí va. Está bárbaro, ¿no? Ahí está bien. Está bárbaro. Miren nomás. Ya, José, no de cámara. José. Está tremendo, vos. Tremendo. José. José. Pongo otro minutito y seguimos. Dale, dale. ¿Ahí? Oh, qué lindo que está, oh. ¿Dónde lo apoyaste, Sofi? Ahí va. ¿Lo ves? Sí, está. Pará, mostrame el balcón un poco. Ahí va. Está. Pará, si lo apoyás ahí,
pero que no quede así, ¿viste? Como mirando para allá, sino que le quede para allá y el balcón se vea todo el balcón así. Ahí va. ¿Eh? Ahí va, ahí, impecable. Vos, Sofi, si podés pararlo un poquito más así, lo mismo ¿Cómo? más paradito así, lo mismo que, ahí va, lo mismo que hablamos, ahí va, que está perfecto, divino. Está bárbaro, ¿no? Ahí ya está. Sí. A ver, ponete contra allá. Eso queda listo. Qué lindo que se vean las suculentas ahí, para que Sí, eso queda lindo. Ahí está bárbaro, ¿no? Ahí va, eso mismo. Ahí está perfecto. Perfecto. Quédate. Está bárbaro, ¿no? Está. Bueno, entonces, por varios lados me fue minando para que deje de hacerlo, que es un poco las tres cosas que tiene el textito, ¿no? Que presenta. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Está. Sí, te escuchamos clarito. Que presenta el compartir que estamos haciendo ahora. Primero, que me hizo un poco de ruido, me hizo ruido a mí, pero bueno, creo que todo el mundo está reflexionando sobre esto, el papel que toman los me gusta, ¿no? En Instagram, los likes. Que bueno, a mí me pasaron cosas no hay estudios para artistas, ¿no? Cómo les afecta a los artistas o a fotógrafos, pero se fue la pantalla, ¿no? Sí. Sí. ¿La puedo seguir compartiendo? ¿O no? Ahora vuelvo. Sí, dale. Pero hay estudios para adolescentes, ¿no? Por eso el Instagram sacó que todo el mundo pueda ver los likes. Y me pasaron cosas que le pasan a los adolescentes. Claro, era un proyecto hecho para Instagram, ¿no? Entonces, el proceso no existía, o sea, era hacer la foto, armar el texto y subirla, todos los días subir una. Y me creó una ansiedad que a mí no me gustó mucho. Por ese lado por ese lado me empezó a hacer un poquito de ruido, ¿no? Y bueno, después el tema de los procesos, claro, no necesariamente un proceso está en conjunto en tiempo y espacio, ¿no? Es consecuente en tiempo y espacio, ¿no? O sea, puede estar separado en tiempo y espacio. Yo puedo pensar una idea ahora, pensar cómo la voy a materializar dentro de 3 meses y dónde la voy a materializar dentro de un año, capaz. Y en ese tiempo de proceso, en esa digestión, yo también voy abandonando cosas, o hago pruebitas, las dejo, después las miro, charlo con algunas personas que me hablo, se las muestro, cosas, y digo, mirá, y me pasa, y le pasa a todo el mundo, imagino, ¿no? O sea, algo que da cierto, ¿no? O que nos gusta para mostrar, nos sentimos identificados, debe ser el 10%, ¿no? De lo que hacemos. Muchas cosas las mirás otro día y decís, aparte, yo no soy el mismo hoy que mañana. O sea, y eso me parece bárbaro, o sea, y me doy todo el tiempo cuenta de cómo voy cambiando todo el día, porque me voy alimentando de gente, y nada, voy aprendiendo, voy creciendo, ¿no? Si fuéramos igual todo el día, todo el tiempo, sería medio aburrido. Entonces veo cosas que digo, qué embole lo que hice,
que hice, ¿entendés? Y acá no existía eso, o sea, era publicarlo, y en un momento me preguntaba, digo, yo me quiero sentir un poco identificado con esto, ¿no? No sabía hasta dónde yo quería sentirme identificado con el trabajo. Estaba bueno, pero me requería también mucho tiempo, ¿no? También ando en otras cosas, entonces, fueron unas prioridades que me hicieron un poco de ruido y me hicieron abandonarlo. Y después el trabajo, voy a compartir de vuelta, perdón. Sí. Es interesante, Guillermo, cómo encontraste como una pequeña fuente de creatividad en un momento en el que mucha gente, y esto capaz como, ya para ir redondeando, porque tenemos que pasar a la siguiente parte del evento, que es tenerlos a los tres ahí adelante para contar las preguntas, pero ¿cómo encontraste vos un foco de creatividad en un momento en que muchas personas que se relacionan con el arte en general hablaban de que era muy difícil enfocarse en su trabajo? En cómo toda esta situación también le jugaba en contra a la hora de crear, y bueno, creo que es súper valioso que vos hayas encontrado como esa válvula de escape en todo esto. Sí, sí, a mí la cuarentena, la verdad que me pegó para otro lado. Sí, a mí me pegó para la creatividad y me pareció bárbaro, o sea, estar al límite, jugar un poco al límite, ¿no? De estar adentro de tu casa todo el día con tu pareja, y esa situación límite me gustó, porque te pone a prueba, ¿no? Te saca de lo común, me encantaba hablar con mi hermana de noche y hacer teorías conspirativas, como qué va a pasar, yo qué sé. Sí. Me gustó, me pareció interesante. Y bueno, y otra cosa que también empecé a ver, digo, este trabajo para qué. O sea, si yo quiero, nunca fue pretencioso, ¿no? En un momento intentó serlo, después, bueno, cuando hablé de los likes, después también la ausencia de likes, la caída de la audiencia, me fue también a hacerlo abandonar. No sé qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera... Sí, yo tampoco tengo muchos seguidores, ¿no? Pero no sé qué hubiera pasado si hubiera aumentado los likes en vez de disminuir. También sentí por ahí, y ahí entra otro tema, si volvemos a los likes, entra otro tema, ¿no? Cómo los likes actúan como legitimadores, como validan algo. Hay que ver dónde nos mareamos, si nos mareamos con eso, o quién te da like, ¿no? ¿Te da like este curador o te da like alguien que... Es un temita que está ahí. Y después precisaba de la serialidad en cantidad este trabajo. No rendía ni con 20 ni con 40, precisaba, me parece que de 80 para arriba, una cosa así, por decir un número. Es como este trabajo, ¿no? De Angélica Das. O sea, es un trabajo que engloba a la humanidad, ¿no? No podés hacerlo, o sea, presentarlo con 10, ¿no? Bueno, la serialidad viene del impresionismo, ¿no? Monet decía, voy a pintar esta misma cosita en varios momentos del día para ver cómo se comporta ese momento único, esa unicidad. Y este del lago también, este del lago que hice yo en 2016, del lago del Parque Rodó, los objetos, tampoco rinde con... Claro, o sea, la unicidad también pierde, en estos trabajos de serialidad grande, pierde sentido, ¿no? Porque no vale nada, o sea, si no es acompañada del resto, como que no vale nada, se alimenta con el resto. ¿Y vos, bueno, vos cómo lo implementaste? Y ya te tengo que apurar un poquito porque si no, no nos queda tiempo para la última etapa, pero vos cómo lo implementaste en el trabajo. Y ya para ir cerrando. ¿En las cuarentenas? Sí.
No, en la cuarentena sentí que sí, que el trabajo era rehén de la cantidad. Yo no puedo hacer un trabajo, reflexionar sobre una pandemia, queriendo fotografiar gente en otro lado del mundo, sin tener un chino, que es donde nació el virus, sin tener a alguien de varios estados de Estados Unidos, sin tener a alguien de México, alguien de la India, alguien de Italia, que era el país con más muertes en el momento. O sea, era rehén de eso para funcionar y bueno, esas cosas sí, me fueron no desanimando, porque no fue desánimo, ¿no? Pero viendo, este trabajo es ambicioso para que funcione y no, como varias otras cosas quedan ahí y están bárbaras, ¿no? Por eso lo traje también a esto. Están bárbaras porque el estar siempre haciendo algo, por más que no llegue a donde queremos, te mantiene haciendo conexiones todo el tiempo, las neuronas se están chocando. Es la forma de llegar a algo. Bien. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta para vos, pero vamos a hacer esto, vamos a dar por finalizada las presentaciones de los tres, así como más formalmente. Y ahora sí, vamos a pasar a esta última etapa del evento, en el que, bueno, se abren las preguntas para los tres, y así que cualquiera puede hacerlo. Les recuerdo, escriben su nombre en el chat. Nosotros les habilitamos el micrófono y ustedes la hacen. No se preocupen en escribir la pregunta en el chat, sino simplemente su nombre, o tengo una pregunta, o incluso pueden levantar la manito ahí en el botoncito del chat, y le damos la palabra. Guillermo, ya que estoy con vos, la primera es de Omar, que tenía al principio una pregunta sobre cómo trabajabas vos en la escena, ¿no? de la fotografía, y bueno, cómo controlabas el otro lado de la pantalla. Eso nos lo mostraste muy clarito en el video, así que calculo que se contestó, pero tiene otra pregunta, así que bueno, lo habilitamos con el micrófono. Omar, cuando tengas... Ahí está, hola, ¿qué tal? No, simplemente una curiosidad, ¿por qué no hiciste captura de pantalla? Yo te vi trabajar con una cámara delante de la pantalla. ¿Por qué no? Es curiosidad, no es que me parezca que esté mal, ni mucho menos, pero ¿por qué no usaste captura de pantalla? O no sé si Zoom tiene la posibilidad de sacar fotos, en lugar de hacer ese pasaje a través. Esa es la pregunta. No, la captura de pantalla no a mí se me baja con una calidad que no es buena, y aparte me interesaba también ese el ruidito que tiene, no el ruidito de clic, el ruido que tiene la imagen cuando vos fotografiás otra pantalla, ¿no? Era... Está bien, está bien. No, era ahondar en eso justamente. Claro, quería este movimiento era muy importante para vos. Sí, quería hacer un retrato, y estuvo bueno, ¿eh? O sea, fue un viaje al pasado al volver a retratar. Yo hace tiempo que no retrataba así, o por lo menos todos los días, ¿no? Sí. Está bueno. Eso me pareció maravilloso, que intervinieras en la escena del lugar. Eso me gustó mucho. La verdad que está. No, era eso nada más la pregunta, por quería comprobar lo que yo pensaba. Gracias, Guille. De nada, gracias. Muchas gracias, Omar. De nuevo, si alguien tiene una pregunta, la nota y se la decimos a los participantes. Yo tengo una que se desprende un poco de lo que le comentaba a Guillermo ahora en lo último, pero un poco lo hablamos, Guillermo, contigo, así que va más para Emilia y para Tomás. Que es bueno, pasó esto de la pandemia, cambiaron un montón de cosas, un montón de reglas, y como les comentaba, hay mucha gente del ámbito cultural, o que tiene que ver con alguna expresión artística, se vio como limitada en cuanto al tema de su creatividad, sentían como que no daban como pie con lo que necesitaban para terminar de crear. Entonces quería preguntarles ustedes cómo se sintieron en esa situación. Sobre todo, Tomás, que tu proyecto incluye salir a la calle a fotografiar por momentos escenas donde hay mucha gente y en un contacto que hoy nos parece un poco extraño por cómo han cambiado nuestras cabezas con la pandemia, pero bueno, que
que antes no lo era así. Entonces quería preguntarle a ustedes dos cómo les había tratado el tema de la creatividad en pandemia, en cuarentena. Quizás puede empezar Emilia. Vale. Bueno, a mí al principio, como que, bueno, la rutina me formaba totalmente, poco tiempo para, me pasó lo que creo que le pasó a muchos y muchas, es poco, quedó como muy cargada la rutina de cosas, como que se suma, en vez de decir, estás en tu casa más tranquilo, no, se sumaron 1000 actividades y yo ya venía de una pausa creativa un poco y, y esto me mató porque me sacó tiempo, aparte de dejarme encerrada. Y el encierro, en parte me ayudó en este proyecto que hablaba de la cotidianidad, porque bueno, al fin y al cabo estoy en mi casa, estoy encerrada, y lo que retrato son las cosas que me rodean, y no podía escapar de esas cosas, ¿no? Estaba rodeada. Y eso creo que también es como un incentivo a observar más, a encontrar esas particularidades en todo eso monótono, pero a la misma vez también me destruyó en el sentido de que quería irme, odiaba todo lo que fuera cotidiano, quería irme a un lugar donde estuviera lleno de gente y viera cosas que nunca hubiera visto, no. Entonces eso también me generaba rechazo, ir a sacar fotos, no quiero ir a sacar fotos. Cuando antes, que no estaba nunca en mi casa, volvía y sacaba un montón de fotos en mi casa, porque como que le encontraba un valor particular. Ahora se volvió tan monótono que me costó. Y este último mes más que nada, como que eso se fue un poco. Creo que también en parte del cambio de estación, es un poco raro, pero el cambio de Puede ser, estación sí. me revivió, me revivió de que afuera el árbol se le empezaron a caer las hojas, que empezara a llover y el pasto cambiara de color. Me revivió, o sea, se me salió un poco lo monótono y también creo que me acostumbré. Y ahora, recién en este mes, empecé como a reencontrarme un poco con mi trabajo y aceptar, como odiarlo un poco menos y querer sacar fotos. Es como un amor-odio. Sí, sí. Bien. Tomás, ¿cómo te fue a vos? Espera, estás silenciado. Ahí te escuchamos. Fotos no saqué, eso seguro. Bien. Tenía planeado salir mañana a sacar fotos, pero la veo complicada también. Y bueno, nada, en realidad justo con la fotografía estaba un poquito distanciado, más allá de lo último que venía haciendo. Y bueno, la verdad que la cuarentena, si bien es algo muy triste es la situación que estamos pasando y todo, a mí particularmente, si bien hay un tema económico que se dificultó, y bueno, yo justo había dejado un trabajo antes y tuve que buscar otras maneras de hacer de dinero, pero estoy bien y por suerte tengo una relativa estabilidad, así que bueno, dentro de todo para mí la cuarentena fue un tiempo como para planear sobre proyectos. Ahora estoy un poquito más interesado, hace un tiempo ya que vengo interesado en el cine y estaba dejando un poco de lado la fotografía, no sé qué voy a hacer, si voy a seguir sacando fotos, seguro que sí. Y ya hace tiempo que tenía la idea de terminar el proyecto de Street Photography. Y bueno, en eso ya tengo más o menos planeado cómo terminarlo. Los rollos subieron al doble, así que va a tener que ser en digital. Me compré una cámara digital hace un tiempo y voy a hacer eso. Y bueno, tratando de llegar a esa imagen que hablaba, ¿no? De buscar un poco más la abstracción y llevar al límite ese tipo de street photography, saliendo un poquito de lo básico y llevándolo un poco a la abstracción de la imagen y buscando relación con la pintura también. Eso. Bien, perfecto. Todavía no tenemos preguntas. De nuevo repito, si alguien quiere hacer alguna, escribe su nombre, levanta la mano y lo habilitamos. También quería preguntarles de nuevo a los tres por un poco los horizontes de sus respectivos proyectos. Tenemos algunos en ejercicio, algunos que en teoría están cerrados, pero me gustaría igual preguntarle eso, qué expectativas tienen sobre el futuro de estos proyectos. Y ahora arranco con Guillermo, porque mencionaste al principio, Guillermo, que estaba cerrado el proyecto, pero te vi con ganas de reabrirlo igual. ¿Cómo sentís los próximos pasos de
de retratos en cuarentena. ¿Puede haber un regreso? No a Yo la cuarentena. no, la verdad que creo que no. Porque no, en serio, fue sin mucha pretensión para estar en contacto con amigos, viste, que estaban en otros lados. Sí. En otros lados, no, la verdad que no. Sí. No, no me seduce tanto. Sí puedo identificar que tiene cositas interesantes, ¿no? Como otros lugares para explorar y eso. Sí, o mismo el proyectito está lindo, es un paquetito, ¿no? Tiene varias cositas interesantes. Pero sí, por los problemas que presenté, creo que lo doy por finalizado. Bien. Emilia. Yo lo que pasa que es un proyecto como en proceso, ¿no? Claro, no, en el sentido, más, en tu caso es más, ¿cómo ves los próximos pasos del proyecto? ¿Qué expectativas tenés respecto a ellos? Sé que va a ser un proyecto que va a durar años y no sé si va a terminar, si es que no sé si va a terminar en algún momento, porque como es algo tan personal, es complicado, pero mi objetivo es sí, encontrar el objetivo, Claro, el foco. porque, claro, porque realmente como nació la idea y el proyecto nació de cosas ya hechas, y recién ahora me estoy volcando hacia el después, o sea, hacia el sacar fotos a partir de este proyecto que surgió de fotos ya hechas. Nada, el proyecto necesita un objetivo que tiene que ser más que el simple hecho de sacar fotos. Y bueno, estoy en eso. El objetivo general es eso, el transmitir, pero quiero seguir explorando. Quiero empezar a generar paralelismos entre las texturas y, y, y otros espacios. También me interesa llevar un poco, estuve pensando en el collage en una época, y nada, y siempre a partir de estas fotos, y nada, más que nada encontrar esos paisajes cotidianos y darles como una vuelta. Estoy intentando encontrar esa rosca en donde diga, es esto, y empezar a enfocarme cada vez más. Bien, Así que está medio nebulosa todavía. Bien, y Tomás, habías mencionado que mañana tenías planeado salir a sacar fotos. Sí. Dijiste también que tenías como otros horizontes para tu propio quehacer artístico, pero bueno, ¿cómo ves el futuro de este proyecto? ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué horizontes tenés? Y es complicado porque como no nació pensado para hacer un proyecto, sino como una búsqueda de, no sé, de lo que hablábamos, ¿no? Del estilo, Sí. de la imagen y bueno, también un poco, yo busco en la fotografía, me interesa más cómo puede ver un extranjero esta fotografía. Obviamente que alguien que lo vea que desde acá va a entender todo, va a conocer la ciudad. Pero pensando en eso, ¿no? En las fotos que yo veía fotos de no sé, 1000 fotógrafos te puedo nombrar, viajando por el mundo y sacando fotos, y a mí me interesaba hacer una documentación justamente de algo parecido, de las atmósferas que yo veía, y es eso, no es nada más que eso. Y planeo en brevemente terminarlo. Lo que te decía, buscar unas imágenes, y no creo que, de momento no tengo planeado hacer ningún otro proyecto de fotografía, terminar esto y tratar de dedicar un poco más al cine, que es lo que me interesa ahora, y seguramente hacer el mismo proceso que hice con la fotografía, tratar de hacerlo con el cine. Veré eso. Perfecto. Tengo una más antes de despedirlos y bueno, de cerrar este evento, este laboratorio de reflexión, y de nuevo, para los tres. Me gustaría apelar un poco ahora a su análisis de esta misma charla, porque quería preguntarles si viendo sus propios proyectos y hablando sobre ellos, pensándolos a la hora de prepararlo y todo eso,
descubrieron alguna faceta, alguna cosa que no se habían dado cuenta y ahora sí. Eso, si tuvieron como alguna revelación de último minuto a la hora de exponerlo. Guillermo, quizás arrancamos contigo, así seguimos el orden que veníamos. Dale, sí. No, yo, sí, a estos días, revisando el proyecto de vuelta y armando un poco esto, sí, por momentos me vino una mini nostalgia, ¿no? De decir, pa, está lindo, ¿no? Cierra por varios lados, está interesante. Cuando empecé ya le había hecho la conexión entre los textos de las personas, pero cuando empecé a armar todo eso para contarlo, fue un momento significativo, ¿no? Para todos, para la humanidad. Me parece que hubiera estado bueno, pero como repito, claro, era rehén de esa serialidad en cantidad, ¿viste? Uh-huh. O sea, no, queda ahí, Sí, ¿viste? sí. Bien. Esto precisa. Claro. Más. Bien, Emilia. A mí ya partía un análisis de las fotos, como que no es que se me haya revelado nada de las fotos en particular, pero el proyecto sí se me reveló. Me apareció un miedo de ese proyecto muerto, ¿no? De ese proyecto que queda ahí por no tener un objetivo, por no tener un punto hacia dónde ir, que queda en stand-by y ni en stand-by, o sea, muere. Y me generó un miedo preparando la charla esta de querer explicarle un objetivo, querer explicarle eso que preguntabas en la pregunta anterior, cuál es el futuro del proyecto, y se me despertó eso, un miedo que me obligó a salir de mi zona de confort también y empezar a investigarlo un poco más e intentar encontrarle la vuelta. Pero sí, eso. Miedo a que muera el proyecto. Bien, Tomás. Sí, bueno, viendo un poco ahí, revisando ahí el archivo como para hacerlo y ver de qué podía hacerlo, porque como te digo, como no nació como un proyecto, sí. Incluso lo que hablábamos hoy de que el nombre Avenida es algo que se puso ahí medio como para darle nombre nomás, porque en realidad es así. Y bueno, y también eso, quería mostrar un poco cómo habían el origen de las fotos, todo el camino que hice, porque justamente al no estudiar y eso, fotografía ni nada, me di cuenta que tal vez no hice un cambio tan grande de estilo y que también vi fotos muy parecidas a las que hago ahora de reflejos, que no les había prestado atención y bueno, también como el no saber de un manejo técnico y un montón de cosas me hubiera ayudado mucho antes a decir, bueno, qué estilo de foto quiero hacer y con qué cámara se hace, con qué lente, esas cosas. Pero después, como te digo, el proyecto, creo que, o sea, quiero que hable por sí solo, más que nada. Simplemente Bien. eso. Perfecto. Bueno, Emilia, Guillermo y Tomás, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá. Los dejo por si quieren despedirse, la gente. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a todos por pasar por acá. Bien, y antes de que... Guillermo, sí, no te corté el saludo. Gracias por la invitación y a los presentes. Gracias a todos, también los presentes. ¿Sí?